tal, queridos hermanos? Aquí nuevamente la familia Ochoa Castro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy, 19 de julio del 2024, la iglesia celebra a Santas Justa y Rufina, mártires del 287. Y el evangelio que nos ocupa el día de hoy es el capítulo 2 de San Mateo, versículos del 1 al 8. las espigas arrancadas en día sábado. Nuestra reflexión sobre los versículos 1 y 2. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Los fariseos y muchos de nosotros hoy en día nos fijamos en el formalismo, nos fijamos en la ley. No está mal fijarse en la ley, pero las obras de misericordia están por encima de ellas. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ayudar al prójimo. Si el formalismo bloquea el ayudar al hermano, hay que derogarlo. ¿Y quién lo deroga? Dios. Nuestro Señor nos hace el llamado a actuar con obras de misericordia corporales y espirituales. Estamos dispuestos a romper el formalismo, a romper las estructuras, sin anarquía. Ojo, tengamos claro esto, ayudar al prójimo con misericordia. Escuchemos lo que nos dice la palabra en tu vida. Qué difícil resulta cambiar o convertirnos al Dios Padre de Jesús. Dios quiere la convivencia del amor, de la caridad ante todo. Jesús nos ha revelado en su relación con las personas, con las instituciones, grupos religiosos, el rostro misericordioso y amoroso del Padre. Jesús entró en confrontación y casi en lucha con las personas que tenían una idea errónea de Dios al considerar que Dios necesita sacrificios, que castiga o que condena. Esta idea tiene que ver con la idolatría y con otros cultos, pero no es la imagen del Dios verdadero y menos el culto que Dios quiere. Es importante valorar las normas, las leyes, pero estas no pueden estar por encima de las personas y menos cuando van en contra de la propia persona, de su libertad y de sus propios derechos y obligaciones. El llamado del Señor es a que el amor y la misericordia están por encima de la ley. Porque muchas veces, y hoy en día está sucediendo, las atrocidades y las aberraciones las están legalizando. ¿Y acaso tú como cristiano vas a apegarte a ellas? ¿A qué nos referimos? Al aborto, a la eutanasia, a la ideología de género. Estas aberraciones que nos están imponiendo hoy en día son legales. El Señor nos manda a no obedecer ese mandamiento que el mundo quiere hacer, porque va en contra de la vida, va a favor de la cultura de la muerte. Por eso que nuestro Señor tumba esas leyes, porque nuestro Señor quiere que vayamos por el prójimo. Él quiere misericordia, no sacrificio. Por eso que nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 10 al 13, Él viene por los enfermos. Y sucedió que, estando él en la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Repítelo, hijo, nuevamente. Y sucedió que, estando él en la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Con quién está comiendo nuestro Señor Jesucristo? Y tú como cristiano desprecias al desvalido, al pobre, al miserable. ¿Con quién está comiendo nuestro Señor? Es la enseñanza que nos deja. Está comiendo con pecadores. ¿Y tú te crees el más santo de todos los santos? El Señor nos deja esta lección para todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Él está a la mesa con pecadores. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa:
Misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Y por qué cena? ¿Por qué come con pecadores? Porque a ellos son los que Él está llamando, a ti y a nosotros, para nuestra conversión. Por eso que nuestro Señor le hace el llamado a sus ovejas, aquellas ovejas pecadoras, pero que buscan la santidad, que buscan la conversión. Y esas ovejas escuchamos a nuestro pastor, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 25 al 30. Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Hay gente terca, hay gente que no cree, hay gente que no escucha la palabra de Dios y luego anda buscando, anda desorientado, anda creyéndole a cualquier fábula que se le atraviesa. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Mis ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Cristo, aquellas que creen, tienen vida eterna. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y Él nos demuestra que Él y el Padre son uno, la Santísima Trinidad. Este gran misterio nos llama a la conversión y actuar con misericordia. En el Evangelio del día de hoy, hay que tumbar alguna doctrina protestante, que hay que descansar, que hay que glorificar a Dios en día sábado. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros celebramos, nuestra gran celebración es el domingo, el primer día de la semana. El domingo es el día del Señor. Te regalamos 4 citas bíblicas donde en el Nuevo Testamento el Señor demuestra, instaura el nuevo día dedicado a Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. El apóstol San Juan cae en éxtasis en el día del Señor. Vamos a descubrir cuál es este día en su Evangelio, capítulo 20, versículo 19. Nuestro Señor ha resucitado. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Repítelo, hijo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, es el día del Señor. Estando cerradas por miedo de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Él nos trae la paz, Él quiere la paz para nosotros. Y en el mismo capítulo 20, versículo 26, el Señor lo ratifica. 8 días después, vuelve a aparecer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con ustedes. La paz la trae el Señor en el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Tú y nosotros como cristianos no podemos tener excusa para faltar al día del Señor, para acercarnos al templo, para contemplarlo, para ser agradecidos, para estar de rodillas delante del pan vivo bajado del cielo. Y así lo hacía la primera comunidad cristiana, lo demuestra el apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar el día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. El primer día de la semana, Estando nosotros reunidos para la fracción del pan, estaban reunidos la primera comunidad cristiana el primer día de la semana para la fracción del pan, para contemplar, para agradecer a Cristo sacramentado. Sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. amén. Y también los estoy invitando a buscar YouTube Formando Familias Católicas. No olviden suscribirse.
darle la campanita, compartir el video con todos sus amigos y denos su pulgar arriba. También sigan su Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, tu Cristo.